iniciar. Hola, buenos días. Bienvenidos a esta tercera conferencia del día de hoy. Pues le queremos dar la bienvenida a Luis Abad, aquí con la conferencia de herramientas digitales para el diseño de moldes de inyección. Pues bueno, Luis Abad es ingeniero mecánico y de materiales por la Industria Politécnica de Valencia. Posee un máster en diseño de piezas y moldes para inyección de plásticos, así como un Executive MBA. Su trayectoria profesional siempre ha trabajado en empresas del sector de plásticos y moldes. Ha desempeñado diferentes funciones: diseñador, director de oficina técnica, project manager, gerente de planta y gerente de ingeniería. Entonces, pues bueno, muchísimas gracias, Luis, por estar aquí con nosotros y compartirnos tu conocimiento. Pues bueno, aquí te dejo el escenario para ti, para comenzar con esta conferencia. Muchas gracias, bienvenido. Gracias, Roberto, por haber invitado a Jasco a este evento y por tener esta oportunidad de presentar las herramientas digitales para lo que es el diseño de moldes de inyección de plástico. Voy a compartir mi pantalla y ahí me confirmas cuando ya la puedan ver. Ya podemos verlo. Otra cosa nada más que se me pasó comentar, tendremos una sección de preguntas y respuestas al final de la conferencia, ¿sale? Entonces, pues bueno, muchas gracias. Perfecto. Pues bien, el día de hoy yo les voy a presentar algunas de las herramientas digitales que dispone Jasco para ayudarte en el diseño de tus moldes de inyección. El primer punto que vamos a ver el día de hoy, hablaremos un poco sobre los normalizados, qué son los normalizados. Luego veremos la herramienta de asistente de moldes. Veremos también cómo descargar un DatoCAD desde la página web de un componente normalizado. Y hablaremos sobre el stand virtual englobado en el Jasco Digital Innovation Days. Es un stand que se presentó para la feria de Fakuma, totalmente interactivo y en formato digital, para que tú puedas conocer pues todas las herramientas que hay, o todos, más bien dicho, todos los componentes y novedades que hemos sacado este año. Bien, al inicio de mi presentación me gusta comenzar con esta imagen porque es una imagen histórica, es una imagen antigua y tiene que ver con que Jasco fue el inventor de los normalizados, tanto en portamoldes como en componentes. Antiguamente cada fabricante del molde pues utilizaba un estándar diferente o un estándar casero hecho pues bajo a sus capacidades de máquinas, sus distancias que tenían las bancadas y posibilidades técnicas. Entonces el señor Hasenclever decidió estandarizar estos tamaños de moldes y sus componentes para crear esta norma dentro de la fabricación de moldes. Ahora, en la actualidad, Jasco nos hemos convertido en un proveedor de servicio integral. En inglés lo denominamos Full Service Provider. Además de nuestros productos de calidad, pues brindamos de apoyo técnico para poder configurar y dar una respuesta óptima a tus necesidades. Disponemos de herramientas digitales, que es en lo que se centra la presentación del día de hoy. Hoy vamos a ver una gran parte de estas herramientas. Y tenemos representación a nivel mundial. Esto quiere decir que cuando tú tienes un proyecto
donde el herramental se fabrica en otro país, siempre estamos apoyando en que los componentes sean de calidad para que los fabricantes puedan utilizar componentes normalizados JASCO. Tenemos a nivel mundial 37 sucursales, en total somos más de 700 colaboradores y en el continente americano tenemos ubicación en Canadá, Estados Unidos y aquí en México en la ciudad de Querétaro. Aquí disponemos de una bodega con componentes y placas de entrega inmediata. Bien, ¿y cuáles son las ventajas de utilizar los componentes normalizados? En primer lugar, son componentes que están ya listos para su ensamble. O sea, ya no hay que hacer ninguna modificación. Tienen ya sus tolerancias y sus ajustes, ya los traen desde su fabricación y no hay que hacer ningún tipo de ajuste para instalarlo dentro del molde. La segunda ventaja es que los tiempos de diseño y fabricación de moldes son más reducidos. Esto lo que hace es que al final el costo también sea menor por esta reducción en los tiempos. Obviamente, al utilizar componentes que ya han sido testados durante mucho tiempo y mejorados, la calidad del molde aumenta considerablemente. Ya los materiales con los que se han fabricado estos componentes pues han sido correctamente seleccionados, así como sus tratamientos térmicos para su aplicación final. Además de esto, la flexibilidad en la construcción del molde es muy grande, porque aunque sean componentes normalizados, existen diferentes variantes de productos donde ustedes, como diseñadores de moldes, pueden elegir dentro de esta gama. La reducción en los tiempos de entrega final a tu cliente también va a ser menor porque ya estás utilizando componentes y placas que ya vienen fabricadas y solamente se tiene que invertir en el tiempo de fabricación final del molde. Obviamente todo esto repercute en los costos de fabricación y finalmente pues el fabricante del molde se centra donde realmente aporta valor, que es en los maquinados complejos y en el ensamble del molde. ¿Cómo son los portamoldes normalizados? Aquí vemos un diagrama de uno de los moldes más utilizados por excelencia. En la parte fija del molde tenemos una placa de clampeo con la máquina de inyección. Esta se suele llamar K10 o K11 dependiendo de si trae el disco de centraje ya premaquinado o viene completamente lisa. También existen otras variantes que en lugar de sobresalir en este sentido, sobresalen en el sentido vertical, sobresaldría por arriba y por abajo, serían la K12 y la K13, y la K15 y la K16, que sería cuando ya van completamente enrasadas en las placas de corazón y cavidad. Después tendríamos lo que son las K20, tanto en el lado fijo como en el móvil, que estarían conformando las placas de cavidad y corazones. Aquí hay mucha variedad en materiales para poder seleccionar dependiendo de si se va a maquinar directamente la cavidad, directamente sobre la placa o se van a meter insertos. O sea, aquí hay múltiples combinaciones de materiales. Después tenemos lo que es la K30, que sería una placa de respaldo.
y las paralelas, las K40. Además tenemos en el lado móvil lo que es el conjunto de expulsoras, que son la K60 y la K70, y finalmente otra placa de clampeo con la máquina de inyección que la podemos volver a seleccionar en formato K10 o K11, que son las más utilizadas. En conjunto con este portamolde normalizado, también existen los componentes normalizados. En Hasco existen más de 100.000 productos que están a tu disposición para la fabricación de tu molde y el diseño de tu molde. Aquí tenemos desde elementos de guiado, de centrado, botadores, elementos para poder manejar fluidos dentro del molde para la refrigeración o aceite para movimientos hidráulicos, placas de deslizamiento, bueno, toda una amplia gama de productos, como hemos comentado, para tu disposición. Ahora vamos a entrar ya de lleno en el apartado de las herramientas digitales. Lo primero que voy a hacer el día de hoy es hacer un ejemplo de cómo puedes configurar un molde de inyección, un portamoldes con sus placas y sus componentes desde la página web de Hasco. Entonces, el primer paso sería entrar en la página web hasco.com y voy a pasar ya a lo que es la página web. Muy bien. Entraríamos aquí en hasco.com y en el apartado asistente. Está aquí en la esquina superior derecha. Lo primero, si ustedes quieren, existe un pequeño tutorial, no viene tan completo como lo que vamos a ver el día de hoy, pero es de mucha utilidad. En este link pueden entrar directamente a un vídeo de YouTube y aquí les muestran los pasos previos que tienen que considerar para configurar el portamoldes. Entonces, seleccionamos aquí en comienzo y nos está diciendo que no se puede añadir a la cesta de la compra porque no se ha iniciado sesión. Esto no es ningún problema porque esta herramienta se puede utilizar sin que hayas hecho ningún registro. Directamente entrando sin registro ya estaríamos pudiendo configurar este portamoldes. Aquí en el primer paso vemos que se pueden seleccionar diseños estándar, que son los diseños más habituales que se suelen utilizar en el sector, pero si ninguno de estos diseños se acomoda al proyecto, al diseño de la pieza, pues puedes configurar uno mediante la configuración propia. Podrías seleccionar aquí en el símbolo más y en base al portamolde básico existirían diferentes placas que se podrían quitar o poner dependiendo de las necesidades. Estas líneas discontinuas marcan la línea de partición. En el lado derecho estaría el lado fijo, en el lado izquierdo el lado móvil y cuando se selecciona una de las placas, por ejemplo una placa intermedia, el asistente ya me está indicando con esos puntos naranjas en qué lugar del molde se puede introducir este tipo de placa. Por ejemplo, si quiero llevar refrigeración por medio de esta placa en el lado móvil, la introduciría aquí y ya estaría metida. O si, por ejemplo, se necesita un segundo conjunto de expulsión, por ejemplo, en el lado fijo, pues lo arrastramos aquí a este lado y ya quedaría configurado. Esto quiere decir que se utiliza para moldes más complejos o tecnológicamente más avanzados. La segunda funcionalidad que hay dentro de este asistente
es el botado por placa de botado o de expulsión. En este caso, para el ejemplo, podríamos introducirlo en el lado móvil y automáticamente ya me estaría considerando una carrera o posteriormente me preguntaría qué carrera se va a necesitar para el botado de las piezas. Además, como hemos dicho, se pueden quitar. Si, por ejemplo, en la placa de botado se necesita solamente una junto con su tapa para poder insertar dentro insertos o otros elementos, pues les podemos dejar, o simplemente la propia placa. ¿Vale? Esto lo quería comentar como mención para que sepas que si de los diseños estándares no hay ninguno que se acomode, que sepas que aquí en configuración propia lo puedes configurar a como mejor se acomode. Para el día de hoy me gustaría utilizar el diseño 1. Es un diseño que trae dos placas de cavidad, una de cavidad y una de corazones, una placa de respaldo, las placas de botado, dos paralelas y dos placas de clampeo con la máquina de inyección. Entonces seleccionamos el diseño 1 y lo primero que el asistente de moldes nos va a solicitar es la serie del molde. Aquí en la parte derecha vemos el diagrama de la primera serie o la más pequeña que hay disponibles, que es 95 por 95. Trae todas las distancias entre centros, tanto de los alojamientos de bujes y columnas como de los tornillos de sujeción, así como sus diámetros y las métricas de las cuerdas. Esto sirve para que de una manera muy gráfica pues tú ya puedas ver cuando ya estás diseñando o cotizando el portamoldes si estas distancias que existen entre agujeros pues son válidas para tu proyecto. Si se cambia la serie, por ejemplo, a un 246 por 346, se ve que este diagrama se actualiza en base a las opciones seleccionadas. Ya todas las distancias entre centros y diámetros para los componentes se han actualizado. Y esto es una de las principales ventajas de este asistente, que solamente configurando lo que son las placas del portamoldes, el resto de componentes se actualiza en consecuencia a la serie que se está seleccionando. Para continuar a configurar las placas, se selecciona la opción siguiente y ahora en este apartado seleccionamos lo que son materiales y grosores para cada una de las placas. En el paso previo ya hemos seleccionado la serie y todas las medidas exteriores ya han sido configuradas por el asistente. Ahora, como he mencionado, pues aquí en esta columna muestran todos los grosores que hay disponibles. En este caso, en esta serie, para esta placa en concreto, sería desde 22 y con este scroll bajaríamos hasta 116. Y en esta fila de la parte superior están todos los materiales disponibles. Aquí lo voy a hacer un poquito más grande porque a lo mejor no se llega a apreciar. Ahí estamos. Bien, en este caso tenemos disponibles los materiales más utilizados en la construcción de moldes, desde un 1730, que sería en norma ISI equivalente a un 1045. Tenemos también 2311 y 2312, que serían equivalentes a un P20,
pero la diferencia es que el 2311 tiene mejores propiedades de pulido y el 2312 mejores propiedades de maquinado. Entonces, si se va a mecanizar o a maquinar la cavidad directamente sobre la placa, es muy recomendable utilizar el 2311, y si no, si se van a meter insertos, es mejor un 2312 porque el maquinado va a ser más rápido. Si se dan cuenta, cada uno de los cuadritos viene en color naranja oscuro o un marco naranja en blanco. Lo que significa es que todos estos están disponibles de catálogo y los que están en blanco que se pueden fabricar, pero como fabricación especial. ¿Ok? Además, si algunos el grosor que se necesita de la placa no está disponible en esta selección, aquí en el botón más se puede escribir dentro de este rango indicado, de este mínimo y de este máximo, un grosor diferente al que el asistente está proponiendo. Además de los materiales que he mencionado anteriormente, existen otros más técnicos, como pueden ser aceros inoxidables, 23, 83, 85, o materiales incluso para posterior templado, como podría ser un 23, 43. En cada una de las secciones se puede seleccionar y iría o nos redirigiría a la ficha técnica de cada uno de los materiales en formato PDF. Bien, pues una vez hemos visto cómo está o cómo se ve visualmente el asistente, vamos a ir configurando placa por placa. La primera placa es la que marca en color naranja, es la placa de cavidades del lado fijo del molde. Como hemos visto anteriormente, se llama K20. Lo primero que viene aquí es el código de la serie del molde, 246 por 346, y selecciona el grosor más pequeño, de 22. Pero si yo voy pasando por los diferentes grosores, vemos que este grosor se va a ir actualizando. Entonces vamos a elegir para el ejemplo un grosor de 46 en material 2312, que es el equivalente a P20. Y como vemos arriba, el código de la placa ya se ha actualizado automáticamente, 46 por 2312. Entonces seleccionamos esta casilla y la placa ya ha quedado configurada. El siguiente paso es configurar la placa de clampeo, la K10 o K11. Para el lado fijo podemos elegir K10 o K11, pero como vamos a tener un disco de centraje aquí en el lado de inyección, pues ya lo seleccionamos con un pre-maquinado previo para este disco. El material más común es un 1730, equivalente al 1045, y lo vamos a seleccionar en grosor 27 milímetros. Ahora en esta parte del asistente ya se empiezan a configurar parte de los accesorios de este portamoldes. Pregunta si queremos seleccionar un disco centrador y una placa de aislamiento térmico. Vamos a elegir las dos opciones para que ustedes vean un ejemplo completo. Lo primero es elegir el diámetro de este disco. Por ejemplo, elegimos el de 125 y seleccionamos que si queremos una placa de aislamiento térmico, pues para mantener el lado fijo lo más caliente, para que el plástico llegue lo más caliente a lo que es la línea de partición. Incluso son muy útiles estas placas de aislamiento térmico para
moldes que traen colada caliente. Entonces elegimos esta placa, la Z121, y la tenemos en dos grosores diferentes, en 7 milímetros y en 8,5. Entonces aquí es lo mismo, se selecciona la fila en el grosor de la placa de aislamiento térmico de 7, por ejemplo, y como es un disco que está en el lado fijo del molde y tiene que pasar la boquilla de la máquina de inyección para apoyar en la boquilla del molde y poder inyectar, pues lo elegimos ya con que esté abierto, ¿no?, para permitir este paso. Entonces elegiríamos el Z7515 y elegimos la opción aceptar. Entonces, como ven, aquí en este CAD interactivo, que lo puedes mover con el botón izquierdo del ratón. Ay, perdón, ya me he vuelto a configurar aquí, voy a volver a hacerlo. Aquí ya se está viendo que tanto el disco de centraje como la placa de aislamiento térmico, el asistente los ha incluido. Anteriormente estos dos componentes no los estábamos viendo. Entonces, lo siguiente es pasar ya al lado móvil del molde. Vamos a configurar la placa de corazones, la K20, y vamos a seleccionar un grosor de 56, o por ejemplo 36, aquí está, en material 2312, como lo hemos hecho con la otra placa. Ahora seguimos con la K30, la placa de respaldo. Esta placa, como no tiene o no va a estar en contacto con las cavidades o con el plástico, pues podemos elegir un acero 1730, que es el 1045, en grosor 36. El siguiente paso es seleccionar el material y el grosor de las paralelas, de las K40, y utilizaremos un material 1730 en grosor 96. Bien, ahora pasamos a lo que es el conjunto de expulsión. La K70 es la placa o la tapa del conjunto de expulsión que evita que los botadores se vayan para atrás. Y la K60 es la placa donde alberga lo que es la cabeza del propio botador. Entonces, para el ejemplo, volvemos a seleccionar. Aquí solamente nos da una opción, porque esta placa de botado, pues el estándar de esta serie es de 22, pero como hemos comentado anteriormente, si quisiéramos que fueran de un grosor diferente, se puede volver a configurar aquí. Vamos a dejar el que viene preestablecido en la serie, que es de 22, que es una placa de catálogo y que la tenemos de entrega inmediata, en material 1730. La siguiente es la K60, también viene solamente una opción, en grosor 17, y material 1730 también. Ya para finalizar con lo que es la configuración de las placas, configuramos la placa de clampeo del lado móvil, sería la K, en este caso viene preseleccionada K10, pero como en el lado móvil no vamos a tener disco de centraje, pues la seleccionamos K11 y viene ya completamente lisa, sin el premaquinado del disco. Para que sea del mismo grosor que la anterior placa K10 que hemos configurado, seleccionamos 27 y también en material 1730. Al igual que en el lado fijo, en el lado móvil, el asistente pregunta si necesitas disco centrador y placa de aislamiento térmico,
pero para este ejemplo pues no vamos a seleccionar nada para que luego en el visualizador, cuando veamos el portamoldes configurado, veamos que efectivamente todo se ha configurado como lo hemos elegido. Entonces, por esto no elegimos ni disco ni placa de aislamiento térmico en el lado móvil. Bien, el siguiente paso ya va a ser configurar los accesorios del portamoldes. Clicamos en siguiente y lo más interesante que vemos ahora es que ya el asistente ha generado un listado de materiales. En este listado de materiales vienen tanto lo que son las placas, que son estas que vemos al principio, las 8 primeras líneas, vienen con su serie de molde, el grosor y el material con el que lo hemos configurado. El portamolde ha sido todo configurado en 1730, menos las 2 placas de cavidad y corazones, y vienen lo que son las cantidades de cada uno de estos elementos. Además, aquí más abajo, el asistente automáticamente ha configurado todo el resto de componentes que van asociados a esta serie de molde, como son los bujes, los casquillos, los bujes, las columnas, lo que son los tornillos y todos los componentes básicos para el ensamble del portamolde. Y como el asistente reconoce qué grosor tiene cada uno de las placas, pues las longitudes también las configura en concordancia a esta configuración. También las cantidades ya vienen preestablecidas. Y esto es una ventaja importante porque pues ya no tienes que estar viendo en el catálogo pues, qué buje es el que queda para este portamoldes o qué columna es la que queda, porque el mismo asistente ya lo está haciendo y te lo está dando en una lista de materiales. Entonces, volviendo a la configuración de estos accesorios o componentes, la primera opción es seleccionar los elementos de guiado, tanto la columna como el buje, en el acero estándar. También tenemos la opción de seleccionar material en DLC, que la columna venga en material DLC, o en lo que denominamos bajo mantenimiento, que es que el buje venga en material bronce grafito. Aquí el DLC se puede utilizar para elementos de industria o procesos productivos en la industria médica o de alimentación, porque no necesitan grasa, o sea, pueden ir completamente secos y el recubrimiento DLC va a evitar rayaduras o que el portamolde se llegue a gripar. Y en la opción de bajo mantenimiento, como hemos dicho, el buje es de bronce grafito y también va a evitar que se utilice grasa, pero este ya será para sectores que no sean tan limpios como el médico o el de alimentación, porque el grafito pues, puede desprender algo de polvito y no está permitido en estos sectores tan exigentes. Para el ejemplo vamos a mantener la selección de acero estándar, pero solamente como curiosidad voy a seleccionar aquí y el asistente ya ha quitado y ha añadido los nuevos componentes. Si volvemos a estándar, ya vemos que vuelve a quitar los anteriores y a dejarlos en la configuración original. Es muy importante también mencionar que en cualquier momento se puede ir atrás si me he dado cuenta que algún grosor de placa es incorrecto. Se puede regresar para volver a los pasos previos que hemos seleccionado. Y algo muy importante también es que ahora ya estamos en los componentes, pero anteriormente que estábamos en las placas, aquí abajo aparece el grosor del portamolde total, o sea, ya suma todos los grosores de las placas. Y es una información, la verdad, muy útil. El siguiente grupo de accesorios que se puede configurar
son los Z55, las rondanas de choque del paquete de expulsión. Vamos a dejarlas incluidas para este ejemplo. Y por último sería configurar las rondanas de seguridad de apriete de los tornillos. A mí personalmente no me gusta utilizarlas, por eso las suelo quitar siempre en mis configuraciones. Ahora, y ya por último, el portamolde ya está configurado y el sistema está generando el dato CAD definitivo. Se está generando una previsualización definitiva que es interactiva, que se va a poder mover, y aquí en la parte inferior izquierda podrás encontrar dos iconos para descargar primero el listado de materiales en formato CSV, se puede abrir desde Excel, y el icono para poder descargar el dato CAD del portamoldes configurado. O sea, por un lado tendremos para que el departamento de compras pueda solicitarnos la cotización con la lista de materiales ya definida, tanto de placas y componentes en esta opción, y que el diseñador pueda arrancar el proyecto con el diseño ya en el formato que se seleccione. Entonces vamos a descargar primero el listado en formato Excel y lo vamos a abrir para que puedas ver cómo se ve. Aquí viene todo el listado de placas y componentes con sus códigos y las cantidades. O sea, el primer dígito indica la posición, a continuación viene el nombre de la placa junto con su material y por último la cantidad. Entonces, con esta información, nuestro equipo de cotizaciones ya te pueden pasar la cotización de este portamoldes. La siguiente funcionalidad que es una ventaja importante para el diseñador es la descarga del DatoCAD. Aquí se van a poder descargar en diferentes formatos de los diferentes programas más utilizados para el diseño de moldes. Se pueden descargar tanto en formato general, como pueden ser STEP, Parasolid o IGES, y también en formatos nativos de cada uno de los programas. Por ejemplo, en Unigraphics es formato PRT, o los formatos de SolidWorks, que también son, o CATIA, a cada uno tiene su formato específico. Entonces aquí en formato se puede seleccionar, serían los genéricos que hemos comentado al principio, y aquí abajo se pueden seleccionar lo que son los que vienen de cada uno de los CADs. Para esto se tiene que instalar esta aplicación de Click to CAD Toolbox para que esta transferencia se haga automáticamente desde aquí a tu programa de diseño y ya se inserten todos los componentes en el formato nativo. Aquí en el formato vamos a seleccionar STEP y lo vamos a descargar. Aquí tarda unos segundos porque pues ya se está trayendo la información CAD que tiene, son 2 megas. Bueno, para no hacerlo tan largo, aquí tengo ya un ejemplo descargado. Voy a abrir lo que es este CAD en un visualizador. No es un programa de diseño, pero solamente es para que ustedes puedan ver la información que viene al descargar este
este portamoldes configurado. Entonces, lo primero que vemos es que viene tanto la placa de aislamiento térmico como el disco de centraje del lado fijo, perdón. Trae una K20 en el lado fijo y una K20 en el lado móvil, una placa de respaldo que es la K30, las dos paralelas que configuramos, la K60 y K70 que son el paquete de expulsión y una K11 en la parte trasera para clampear el molde en la máquina de inyección. Vemos en el árbol de operaciones que vienen todos los componentes y todas las placas. Esto es, la verdad, muy interesante porque vienen los sólidos individualizados y ya con su nombre y referencia de código Haskell. Es algo muy, muy interesante. Pues en un futuro, a la hora de refraccionar, viendo en el árbol de operaciones del diseño del molde, pues yo ya sé qué componente o qué placa es la que se tiene que solicitar para refraccionar el molde. Y me gustaría también hacer una sección de lo que es el portamolde para ver que efectivamente pues también vienen los componentes. Aquí vemos la columna, vemos el buje y el Z20 que sirve pues para todo el centraje del lado móvil. Además se ven los tornillos, ya vienen ensamblados en su posición final. Entonces, por lo tanto, esto es algo muy útil para los diseñadores porque pues ya con este portamolde ya se puede arrancar con el proyecto de diseño. ¿Vale? Entonces, ahora voy a regresar a la presentación. Haciendo un breve resumen de esta herramienta digital, las ventajas o las principales ventajas de este asistente son: la primera, una gran versatilidad a la hora de configurar el tamaño y los materiales del molde. En segundo lugar, se puede descargar directamente el CAD del portamoldes sin ningún registro en la página web. O sea, directamente puedes hacer todo lo que hemos hecho el día de hoy, lo puedes hacer tú sin ningún problema y obtener ese dato CAD. La tercera ventaja es que puedes obtener el listado de materiales para poder comprar o cotizar ya estos materiales de una manera muy, muy sencilla. Muchas veces siento que la comunicación entre el departamento de diseño y el de compras es compleja, ¿no? Porque está hablando una persona muy técnica con un comprador. Y esta herramienta ayuda a que durante todo el proceso, o sea, el diseñador y el comprador y finalmente Haskell, que somos los que proveemos de estos bienes, tengamos la misma información durante todo el proceso, no haya errores y tu proyecto pueda salir lo más rápido y lo más confiable posible. La cuarta ventaja es que se configuran automáticamente los componentes. O sea, todo ya viene configurado por el asistente. O sea, no tienes que andar pensando o buscando qué queda en cada portamolde. Y obviamente todo esto conlleva en la reducción de los tiempos de diseño, porque pues ya tienes todo listo para arrancar tu proyecto. Ahora vamos a ver la siguiente herramienta digital, que es cómo descargar un dato CAD de un componente normalizado. Pues ahora hemos visto hasta ahora cómo hacerlo de un portamoldes, pero vamos a ver a partir de ahora cómo hacerlo de por ejemplo, un botador Z40. Para ello volvemos a la página web. Esto ya lo podemos cerrar. Regresamos a la página principal. Y aquí tenemos dos formas de buscar el componente, escribiendo directamente la referencia aquí, el código, el Z40, por ejemplo, pero si no conocemos el código, puedes ir aquí a componentes Z y entrar en cada una de las familias que disponemos.
entraríamos aquí en el apartado de expulsión, en expulsor, expulsores cilíndricos y Z40. Aquí lo primero que vemos en la parte superior izquierda es el dibujo de lo que es el componente con sus intervalos de tolerancias y su dureza. Se puede ampliar con este símbolo más para poder ver más detalle. En la parte derecha viene información de tanto la dureza, el material en el que se fabrica este componente y la norma DIN bajo la que se fabrica. También se pueden descargar los datos del producto, o sea, la ficha técnica y la página del catálogo. Si vamos aquí abajo, tenemos un desplegable interactivo donde puedes seleccionar, lo primero es el diámetro, o sea, aquí normalmente se seleccionan los 2 dígitos por los que viene definido el componente. En este caso es diámetro y, por otro lado, longitud. En el primer caso se selecciona el diámetro, por ejemplo, diámetro 8, y automáticamente ya aparecen todas las longitudes disponibles. A partir de ahora, lo único que debemos hacer aquí en la columna de datos CAD es clicar en el icono de descarga, en esta flecha, y descargar el componente. O sea, lo primero, se va a abrir una previsualización de lo que se va a descargar. Es muy similar al asistente del portamoldes y la primera opción que podemos elegir es el espacio de montaje. El componente gris es el botador en sí mismo, o sea, el sólido del botador, pero podemos elegir que venga también con el elemento de resta que se va a restar, o los alojamientos que se van a hacer en el portamolde, que ya es el sólido de color rojo. Y dentro de este sólido, aquí hay una funcionalidad muy interesante para aquellas personas que diseñen con intervalos de tolerancias, y es que se puede seleccionar material máximo y tolerancia media. El material máximo va a ser siempre, en el caso de un botador, el barreno más pequeño, más chico, dentro de este intervalo de tolerancias que marca el botador. ¿Para qué se utiliza aquí? Pues porque, como todos sabemos, en la fabricación de un molde es muy sencillo maquinar, pero a la hora de ganar material de acero, pues tendríamos que soldar o insertar. Esos son procesos más complejos. Entonces, si selecciono material máximo, siempre voy a estar en el lado conservador, porque va a haber disponible, y si el barreno finalmente se tiene que agrandar, siempre lo vas a poder agrandar. En cambio, en tolerancia media, aquí el barreno ya vendría justo en el intervalo medio de la tolerancia del botador. Este sirve para cuando estoy seguro de que mi proceso de maquinado y la precisión de mi máquina de CNC es muy óptima, puedo elegir tolerancia media para ya no tener que hacer ningún retrabajo a la hora de ensamblar este botador. Entonces elegimos tolerancia media y ya el sólido de la resta se va a configurar en consecuencia a esta selección. Aquí tenemos las 2 opciones, en formatos generales o en formatos específicos de cada uno de los programas de diseño. Tenemos desde AutoCAD, CATIA, Inventor, NX, Solid Edge, SolidWorks, todos los programas más importantes están aquí incluidos, pero tendrías que instalar también el Click to CAD Toolbox, la herramienta que te transfiere directamente el archivo a tu programa de diseño. Entonces dejamos seleccionar la opción Step, se descarga y este es mucho más ligero, es más rápido. Bueno, vamos a abrir un ejemplo que ya tengo descargado. Lo mismo, estamos viendo el componente en un visualizador y aquí se ven
dos sólidos. Por un lado el sólido gris es el botador y por otro lado el sólido rojo son la resta que estaría quitando al portamolde, los barrenos. Es interesante ver que en la zona donde se guía en la placa de corazones este botador, el sólido rojo y el gris están en la misma línea, mientras que en las placas siguientes pues se ve que trae ya un desahogo para que no esté rozando y desgastando el botador en un área innecesaria. Por último, en la parte trasera, en la parte de las expulsoras o las botadoras, tiene también algo de juego, pero mucho más ligero, porque aquí sí tiene que tener cierta precisión en el centrado de estos botadores y las tolerancias que trae en la cabeza, ¿vale? Entonces, regresamos ahora a la presentación para ver cuáles son las ventajas de descargar estos datos directamente de la página web y no tener que diseñarlos tú directamente. Y estas ventajas son muy similares a las de descargar el portamolde. La primera sería una amplia versatilidad a la hora de configurar el tamaño y el material del elemento normalizado. En segundo lugar, tenemos una descarga directa de este CAD. Como hemos visto, podemos elegir el formato que más se acomode o con el que más habituado esté a trabajar. Por otro lado, se puede descargar también el sólido de resta para realizar el alojamiento del componente. Esto es muy útil y viene o beneficia mucho finalmente la reducción de los tiempos de diseño, porque no solamente se descarga el componente, sino también el sólido que estoy restando para acoplar ese componente en el portamoldes. Bien, ya para finalizar la presentación, me gustaría mostrarles otra funcionalidad digital que tenemos en la página web de Hasco, y es un stand virtual que se hizo para la Feria Fakuma y que está disponible para que lo puedas ver en cualquier momento. Aquí en la página principal, en el apartado de noticias, en la segunda opción, puedes entrar en el Innovation Days. Lo primero que podrás encontrar es una bienvenida de nuestro CEO, el señor Christoph Ehrlich, y a continuación abajo ya directamente el stand virtual. El stand está dividido en diferentes puntos, pues conforme tú encontrarías el stand en una feria, un stand Hasco. Aquí hemos intentado mantener la experiencia del usuario que sea lo más parecido a como si fuera presencial. Por esto tenemos un apartado de innovaciones, donde se ve un panel de todos los productos nuevos que hemos sacado en los últimos meses, y clicando en cada uno de ellos, tanto en el componente como en la familia, puedes encontrar ya los componentes en sí mismos, ¿vale? Entonces regresamos al stand. La otra funcionalidad interesante es la de servicios digitales. Aquí hay un video explicando las mejoras en el portal web de Hasco y un asistente de moldes ya incluido dentro de Siemens NX, muy similar a lo que hemos hecho hoy en la página web, pero directamente desde el sistema de diseño Siemens NX. A continuación podemos ver una serie de videos. Este apartado es muy interesante porque vienen todos los videos en YouTube, o sea, los links a YouTube, de cada una de las innovaciones de Hasco. O sea, está muy interesante porque puedes ver de una manera muy visual cómo se pueden ensamblar los componentes y dónde se pueden montar, así como sus características principales de los componentes. Ya por último, en este stand virtual puedes encontrar también las innovaciones que hemos tenido en
el apartado de colada caliente de Jasco. Pues hasta aquí me gustaría agradecer tu asistencia. Aquí dejo mi correo electrónico por cualquier duda o pregunta que te quede, pero vamos a leer ahora lo que son las preguntas que han habido en el chat y poder contestarlas. Pues muchas gracias, Luis, por esta conferencia. Sí, vamos a pasar a esta parte de las preguntas. Tenemos aquí unas preguntitas. Vamos a iniciar con esta. Preguntaron que ¿es necesario un preregistro en la página web para utilizar las herramientas del día de hoy? No es necesario. Todo lo que hemos visto es completamente abierto, o sea, todo se puede descargar sin necesidad de ningún registro. Y a partir de ahí que poder utilizar estas herramientas sin ningún problema. Ok, y luego la siguiente pregunta es de Alfredo Salais, ¿podemos tener un costo previo del portamolde? Fíjate, Alfredo, que esto es algo que todavía no está disponible, es algo en lo que estamos trabajando y que en el año 2021 ya va a estar disponible para todo el continente americano. Estamos integrando las bases de datos en nuestro ERP para que ya cualquier cliente se pueda registrar y tener esta funcionalidad también de precio directo, no solamente en cotización, sino también en la compra. O sea, ya el año que viene ya vas a poder comprar directamente desde el portal de Jasco y sin tener que... O sea, solamente pasando por el portal, sin enviar ningún email o ninguna llamada aquí a Jasco, podrás comprar directamente, cotizar y comprar. Ok, y por último tenemos una pregunta de César Gamboa. Dice, hola, ¿qué criterio usas para seleccionar el grosor de las placas? A la hora de diseñar un molde existen diferentes criterios. O sea, por ejemplo, desde iniciando los requisitos de la máquina de inyección. O sea, las máquinas de inyección traen, dependiendo del tamaño, una carrera máxima, una apertura máxima y un paquete mínimo que se necesita para poder aplicar la fuerza de cierre. Entonces, muchas veces el diseño del producto dice que necesito un grosor, por poner un ejemplo, de 56 en ambas placas de cavidad, pero con todo portamolde el paquete no es lo suficientemente grande para que la máquina de inyección aplique su fuerza de cierre. Pues obviamente tendrás que diseñarlas un poco más gruesas. El segundo criterio que yo veo es el propio requerimiento del producto. Si el producto tiene 30 milímetros de profundidad en el lado de cavidades y además tengo que poner unas líneas de refrigeración, pues tengo que considerar esos 30 milímetros más el diámetro de la línea de refrigeración más un acero de seguridad, pues para que no existan grietas, ¿no?, a la hora de maquinar y en su funcionamiento. Otro criterio, pues, la estabilidad de la propia placa. Hay que decir que todos los portamoldes, cuando nosotros proponemos unos grosores mínimos, es porque así garantizamos que la placa, cuanto más grande sea, pues no, por su grosor no llegue a tensionarse o a deformarse. O sea, aquí podríamos hablar solamente un webinar sobre tu pregunta. Espero que con estas pequeñas recomendaciones o comentarios pues, te haya quedado algo más claro. Ok, y llegó una última pregunta. Es de Guillermo Solís. Pregunta ¿qué tan fluido sería la atención para Perú? Pues todo el soporte que tenemos a lo que es la parte de Sudamérica se hace directamente desde aquí, desde Jasco, México.
pero tenemos múltiples opciones. Por ejemplo, si el material lo tenemos aquí en stock en México, obviamente el transporte va a ser más económico y más rápido hacerlo desde aquí, desde México, que no desde Alemania, donde se fabrican todos nuestros productos. Pero en el caso de que el producto, el componente o la placa no se encuentre aquí en México, se puede cotizar ex-works a Alemania y recoger directamente desde allá. O sea, ahí hay múltiples opciones y, como he comentado, todo el seguimiento se hace desde aquí, desde Jasco, México. Muy bien, pues creo que ya son todas las preguntas para hoy. Pues nada más queríamos ya agradecerte nuevamente por tu participación, por esta información que nos acabas de compartir. En verdad, muchísimas gracias por todo esto y pues bueno, creo que sería todo por el día de hoy. Nuevamente, muchas gracias a ti, muchas gracias a los participantes, a todos nuestros visitantes que estuvieron al pendiente de tu conferencia. Al contrario, gracias a ustedes por la oportunidad y a todos los asistentes por haber compartido este tiempo aquí de manera virtual y digital. Gracias. Muchas gracias y nos vemos luego. ¿Sale? Gracias. Hasta luego. Hasta luego.